Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, hermanos y hermanas, y bienvenidos a su programa La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, Blanca, y a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Les saludamos con gran alegría y les agradecemos a todos ustedes porque nos permiten acompañarlos desde cualquier lugar donde se encuentran, en sus hogares, en sus trabajos, en todos los rincones de Tennessee y también en el resto del mundo. Gracias por escuchar La Voz Católica y bienvenidos a todos. Padre John Mario, quisiera compartir con nuestros oyentes que estamos muy alegres porque hemos recibido comentarios muy positivos sobre el programa. Y quisiera recordarles que pueden volver a escuchar y compartir el programa desde YouTube si van a nuestro canal Diócesis de Knoxville, al que desde ya les pedimos que se suscriban. Bueno, hoy tendremos un programa muy importante para las familias. Estaremos hablando sobre el año de San José y sobre la importancia del rol que tiene el padre en la familia. Y para eso contaremos con la presencia de la psicóloga Liliana Casuso Ferrán. Así que no se vayan. Qué bien, Blanca. Cada vez el programa se hace más interesante, ¿no? Y nos enriquece también en nuestra vida de fe, pero también nos enriquece en nuestra vida como sociedad. Comencemos hoy nuestro día dando gracias a Dios por este nuevo día. Digámosle a Él que derrame sus bendiciones. He traído para nuestra oración de la mañana la oración que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos regaló en su carta Patris Corde, que es la oración a San José. Y quiero que hagamos esta oración hoy como oración para abrir nuestra mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, y en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Presentemos también hoy, hermanos, a nuestros hermanos enfermos, a aquellas personas que sufren, a nuestros hermanos abandonados, y aquellos que estaban padeciendo la crisis de la pandemia de diferentes maneras. Presentémoslos también hoy en las manos de Dios y pidamos que por la intercesión de San José nos ayude para que podamos también ser manos que trabajan por el bien de todos ellos. Que el Señor nos ayude. Amén. Queridos hermanos, después de nuestra oración, nos acercamos a la reflexión del segundo domingo de Cuaresma que tendremos hoy y vamos a reflexionar el Evangelio de Marcos 9, versículo 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosas, blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto que estamos aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión del Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos encontramos ante el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. Y quería traer a colación una gran caricatura del famoso comediante Quino, que nos retrajo al personaje de Mafalda. Ella decía: qué linda es la vida. Lo malo es que muchos confunden linda con fácil. La vida implica felicidad y esfuerzo. Y por eso Jesús en el Evangelio de hoy
trae a sus discípulos para que suban a la montaña. No podemos nosotros crecer ni potencializarnos solamente en una sola dimensión. Necesitamos la dimensión física, pero también necesitamos la dimensión espiritual. En el relato de la transfiguración de hoy nos regala un gran camino para comprender el sentido de la cruz, ¿no? Y también el sentido de la resurrección. La experiencia de salir de nosotros mismos, la experiencia de ir en la búsqueda de Dios, como sucedió en el Antiguo Testamento también, cuando el pueblo de Israel marchó hacia el desierto y Moisés sube a la montaña, o como la experiencia de la primera lectura de Abraham, que sube también a la montaña. Dios actúa en nuestra historia, abriendo el cielo sobre lo cotidiano de la vida. Es un momento especial de un viaje hacia la fe, para descubrir y disfrutar lo que Dios quiere decirnos. En ese sentido, el Señor trae a sus 3 discípulos para abrir la mirada hacia lo celestial, ayudarles a comprender el camino, para ayudarles a entender lo que Él quería hacer después. Por eso el Señor les dice que al bajar, que no lo cuenten a nadie, sino hasta que resucitara de entre los muertos. Y conocemos nosotros en los evangelios que para ellos era poco difícil de comprender. Incluso los apóstoles van a comprender todo el tema de la resurrección mucho tiempo después de que esto suceda. Pobres discípulos, ¿no? Pero Jesús no se cansó de insistirles. Esta experiencia que Él comparte con ellos les abre como una puerta hacia lo que era inaccesible, ¿no? A lo que sería la futura resurrección de cada uno de nosotros. Por eso hoy la transfiguración que se da junto a Moisés y Elías es la experiencia de un diálogo entre el Antiguo, el Nuevo Testamento, entre la ley, entre la profecía. Todo esto que escuchamos también hoy nos ayuda, queridos hermanos, a entender que la Cuaresma es entonces un tiempo oportuno para nosotros caminar hacia la montaña, es decir, caminar hacia el encuentro de Dios, subir, dejar atrás tal vez nuestros disfraces, como se celebraba, por ejemplo, en algunos países el martes antes del miércoles de ceniza, que se celebran los famosos carnavales. La gente se pone sus disfraces para simular algo que no son, pero delante de Dios, Él conoce quiénes somos realmente. Dios nos quita los disfraces, y sin los disfraces, pues podemos nosotros empezar a comprender con plenitud ese misterio que Dios quiere revelarnos. La montaña entonces es entendida de una manera metafórica. Ir a la montaña entonces, como les decía, implica ir a Dios, implica un esfuerzo de purificación, implica caminar, implica el deseo de alcanzar esa cima, como lo hacen, por ejemplo, muchos deportistas, que se preparan, que se esfuerzan, que cada día entrenan para poder alcanzar la montaña. La montaña también es un lugar privilegiado, donde nos podemos encontrar con Dios, como les decía también, a los que hace referencia también el Antiguo Testamento. Incluso en los evangelios nos dicen que Jesús se retiraba a un lugar apartado, a veces a la montaña, para orar. Que el tiempo de Cuaresma sea un tiempo propicio para nosotros caminar hacia Dios, caminar hacia la montaña, quitándonos los pies, es decir, nuestros propios prejuicios, quitándonos cualquier tipo de máscara. Incluso en este tiempo de pandemia que andamos con máscaras, Dios conoce y nos conoce sin máscara. Dios nos conoce tal y como somos, en esa realidad profunda de nuestro corazón, pero Él hace algo grande con esa realidad, incluso con ese pecado, y nos ayuda a nosotros a comprender su misterio. Que nos ayude y que este tiempo de reflexión de la Cuaresma sea un tiempo muy especial para nuestra vida espiritual. Señor del cielo, has venido a la tierra, al seno intacto de una virgen tan bella. ¿Quién cuidará de la madre y el niño? ¿Quién velará su sueño con cariño? ¿Quién dará el pan a este hijito del cielo? ¿Quién dará abrigo al rey del firmamento? Ser el justo José, guardián de 2 luceros que brillan en la tierra y son el cielo en este suelo. Joven San José, me enseñas la alegría de Jesús junto a María. Como un árbol que cubre con su sombra una montaña que hace de centinela, así velaba José por los suyos, en el silencio un tesoro guardaba. El primer paso, sus primeras
sinceras palabras y esa sonrisa que todo lo llenaba. Custodio fue José, guardián de dos luceros que brillan en la tierra y sobre el cielo en este suelo. Joven San José, me enseña la alegría de Jesús junto a María. José, la plegaria de tu pueblo, que nuestros pasos anhelen tu silencio y blancos lirios de amor indiviso, para así ser siervos del plan divino, casi llevarnos a los pies del Señor Jesús, junto a María, cargando nuestra propia cruz. Óyelo, San José, guardián de dos luceros que brillan en la tierra y sobre el cielo en este suelo. Joven San José, me enseña la alegría de Jesús junto a María, de Jesús junto a María. Escuchábamos Joven San José del grupo Taquillacta. Esta canción ya nos prepara para el tema de hoy. Padre Joan Mario, ¿nos podría contar un poco acerca del año de San José y de sus atributos como un santo varón? Gracias, Blanca, por también introducir a este tema. Acabamos de escuchar una canción muy bonita de San José, el joven San José. La canción nos habla mucho sobre el gran papel que tuvo San José como padre en la vida de Jesús. Y a mi modo de ver, fue en principio uno de los deseos del Papa Francisco, presentarnos la figura de un padre, ¿no? Del corazón de padre. Por eso el Papa Francisco, el martes 8 de diciembre, convocó al año de San José, para celebrar los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, por el Papa Pío IX en el año 1870. Este año de San José es un año para ayudarnos a nosotros a fortalecer más el conocimiento de la Sagrada Familia y del valor fundamental o del papel fundamental de nuestro querido San José. El Papa escribió una carta que se llama, una carta apostólica que conocemos y hemos escuchado, que se llama Patris Corde, de la que todos estamos invitados a leer, y en la que, pues, como su nombre lo dice, en latín es con corazón de padre. En la carta Patris Corde, el Papa destaca que después de nuestra Santísima Virgen María, no hay ningún otro santo que ocupe en el magisterio tanto espacio como San José. El Papa Pío IX nos dice que lo declaró patrono de la Iglesia Universal. El Papa Pío XII lo declaró patrono de los trabajadores. Juan Pablo II lo declaró custodio del Redentor. Y todo el pueblo fiel lo invoca como patrono de la buena muerte. Por este motivo, entonces, el Papa Francisco, por cumpliéndose el 150 aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia Universal, quiere que compartamos una reflexión sobre él. En su carta, el Papa Francisco comienza dando diferentes enfoques acerca de lo que es la vida de San José y también como un verdadero cristiano. Nos habla de San José como el Padre amado, el papel que San José desempeñó en la historia de la salvación, incluso el papel que San José desempeñó como la figura de padre. Imaginemos, por ejemplo, que Dios hubiese concebido a María por obra del Espíritu Santo y ese niño hubiera nacido sin un papá. ¿Cómo hubiera sido el crecimiento, por ejemplo, de Jesús? Su concepción psicológica, porque también interesante en su carta, porque el Papa dice que se atrevía a pensar que la hermosa parábola del hijo pródigo y del padre misericordioso, Jesús la tomó de la vida que tuvo con su propio padre José, un padre misericordioso. O sea, Jesús nos habló de la figura del padre gracias al padre que tuvo,
a San José. Y pues su padre, su verdadero padre, era el Padre que estaba en el cielo. Pero respetaba y amaba la figura de José como el Padre, aquel que Dios le había puesto en la tierra. Es por eso que el Papa lo señala como el Padre amado. También nos habla de San José como el Padre de ternura, porque él atendía a Jesús, también lo acompañó en sus debilidades, lo cuidó cuando estaba bebé. José nos enseña a tener fe incluso en los momentos de dificultad y de miedo. Recordemos que San José tuvo que salir 4 veces a diferentes lugares y solamente San José recibía el mensaje del ángel, inmediatamente obedecía y salía. Nos habla también el Papa como un padre de la obediencia, padre de la acogida, padre de la valentía creativa, padre trabajador, como el padre en la sombra. Y en este es interesante porque el Papa nos hace referencia a que San José representa la sombra del Padre Celestial en la tierra. Y es bien interesante porque es como la misma referencia del Padre que Dios nos da en esta tierra, ¿no? San José sabía con toda certeza que Jesús no era su posesión, que él sencillamente había sido puesto para cuidar a Jesús, para ayudarlo a ser alguien, para darle responsabilidad, para amarlo, para ejercer su paternidad sobre él, pero no como si él fuese el dueño. Aunque es algo grande que el mismo ángel le dice a San José que le ponga el nombre. Y ponerle el nombre para la mentalidad judía es ser dueño de eso. Pero San José era consciente de que era sencillamente un padre que estaba a quien le habían entregado el cuidado de su esposa, la Virgen María, y de su niño. Todo el tiempo, cuando lo escuchamos en los evangelios, San José está cuidando de ellos. Es como la sombra del Padre Celestial cubriendo con su sombra a aquellos que han puesto en su cuidado. Es hermoso, sí, los invito a todos para que leamos esta carta, para que la reflexionemos y para que también vayamos haciendo comparaciones. Veo que en este mundo actual tenemos muchas familias con ausencia de padre, ¿sí? Y esto causa un gran impacto y una gran ruptura en la vida de las personas y de los jóvenes. El Papa nos acerca principalmente, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, a la figura del padre, porque es tan importante en este tiempo en que hay crisis, porque las crisis también las vivió José y María cuando tuvieron que huir a diferentes lugares. Seguramente también tuvieron crisis de alimento, seguramente también José tuvo que comenzar a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Todas las realidades que estamos viviendo hoy a causa de esta pandemia y también de la realidad de injusticia de nuestro mundo, la figura del padre que cuida, que provee, que apoya, que da su tiempo, que da su amor, pues no ha pasado en segundo plano, sigue siendo tan actual y tan vigente y tan necesaria que hace que la figura de San José pues sea de especial reflexión para nuestra vida cristiana. Padre, gracias por explicarnos qué importante es San José para nosotros. Ahora, amigos, siguiendo con el programa y después de haber reflexionado en la persona de San José, hablaremos sobre la importancia de la figura que tiene el padre en la familia. Y para eso nos acompaña el día de hoy una gran amiga, la doctora Liliana Casuso Ferrán. Ella es católica y tiene 25 años de labor psicoterapéutica. También es licenciada en Psicología de la Universidad Católica del Perú, con un doctorado en Psicología con concentración en estrés y salud de la Universidad TU Leuven en Bélgica. Buenos días, doctora Casuso. Bienvenida al programa. Buenos días, Blanca. Antes que nada, agradecerles de haberme invitado a La Voz Católica. Estoy muy contenta y de poder aportar en lo que pueda después de esta reflexión que se ha hecho sobre San José, ¿no? Que me parece tan vigente y especialmente en estos momentos de incertidumbre, tan vigente para todos los papás. Así es, doctora, y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, estoy segura que nuestros radioescuchas están ansiosos de escucharla. Le quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Por qué es importante la presencia del padre en la vida de los hijos dentro del hogar? ¿Y qué impacto positivo tiene su presencia en los hijos varones y en las hijas? Bien, a ver, como punto de partida yo creo que es importante, te digo también tomando no solo hallazgos de teoría del desarrollo, sino la experiencia que he constatado en estos tiempos, en todos estos años de labor. Es importante ver cómo el ser humano crece en un ámbito donde hay un papá y una mamá, en una relación con cada uno, pero también viendo la relación que hay entre ambos, porque eso es un hogar al cual él llega, ¿no? Si quieres llamarlo en términos psicológicos, un hogar emocional, un hogar que les da sostén. Entonces, ante tu pregunta, creo que de punto de partida es el hecho de el padre es muy importante en esta configuración de la familia. Entonces, su presencia ya de inicio es muy relevante. Ahora, más específicamente,
vemos cómo los hijos, tanto el hijo como la hija, van tomando del padre y de la madre, y al inicio inconscientemente, actitudes, creencias, conductas, valores, características de cada uno de los padres. Mira, sin querer hacer, si quieres, una opinión que excluya a uno del otro, porque sabemos que hay valores comunes entre el padre y la madre, pero creo que sí hay como tendencias y acentos que son muy importantes. En el caso de la importancia del padre, en general con los hijos, es el padre que cuida a la familia, que protege, si quieres, ese cabeza de familia que ha sido San José cuando cuidaba en todas las idas y vueltas que vivieron, cuando cuidaba siempre a la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, esa visión de protección es muy importante que la reciban los hijos, de cuidado, también efectivamente de riesgo, de transmitirles su experiencia para poder vivir en la vida. Con esto, para nada, sabemos que hay madres buenísimas que también lo van a transmitir, de hecho, pero el padre tiene como un acento en ello, ¿no? Y en el hijo, pues claramente creo que sí es importante para poder ayudar al hijo en la consolidación de esta identidad masculina, con todas las características propias que son tan importantes de ir educando, ¿no? Creo que más aún en este tiempo. Entonces, en este sentido, la virilidad, la fortaleza, el tema de, como te decía, de arriesgar. En la hija también veo muchas veces, porque te imaginarás en todo este tiempo he completado miles de historias de anamnesis donde los pacientes confían en poderte dar elementos de su vida. Algo que veo y que es bien importante es el hecho de ser respetada, ¿no? La hija que es cuidada, que es respetada por su padre, que es valorada, y muchas veces va a tender a salir al mundo a esperar lo mismo, tanto en la elección de pareja, en el respeto, en que la cuidan, la protejan, en que le den el valor que ella tiene, como también en las relaciones sociales, en los trabajos. Entonces, no me parece casual, con esto no pretendo caer en determinismos para nada, pero que sí muchas veces ante una ausencia de una figura protectora, pues crecen con esta intención de la mamá de querer suplir, pero que quieras que no, la chica pues puede tener inseguridades o percibir que su mamá la han dejado, que ha habido un quiebre que ha sido lamentable y no es lo mismo si quieres o no le va a ser tan fácil como el hecho de tener ese cuidado que desde pequeña se ha sentido de parte del padre. El tema de la competitividad también es interesante. Yo veo que chicas con un aporte muy sano de parte de su padre, pues tienen este empuje. Como te repito, sin ello ser excluyente ni en detrimento de la mamá, pero son acentos que creo que vale la pena resaltar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en la familia hay un padre que está presente, pero es violento, autoritario o machista? ¿Y eso qué consecuencias trae a la familia? Bueno, creo que hoy por hoy, donde se han visibilizado tantas dificultades, donde ahora sí es posible poder conocer y acceder a la realidad dentro de la familia, gracias a Dios porque ayuda a poder colaborar más con ella en estos casos que tú describes, pero lamentable también porque se constata que cuando esto ocurre en la familia, los patrones se repiten. O sea, hacemos una cadena interminable, ¿no? De violencia, de maltrato. En los hombres, muchas veces en ser igual de agresores, en querer imponerse, en sentirse obligados a querer repetir eso porque no es tan consciente. Les puedes repetir tú en el colegio, en la publicidad, tienes que ser transparente, tienes que respetar, pero es bien difícil cuando tú tienes una infancia donde la manera de seguir las cosas ha sido a través de los gritos, la violencia, el castigo y muchas veces el maltrato, que no tiene que ser únicamente físico, sino que también a través de expresiones y de frases, pues se da, y de conductas, se da un maltrato psicológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, y el bullying que tanto nos preocupa ahora, y que muchas veces, Blanca, de verdad vemos detrás que hay estas características que tú dices, ¿no? De maltrato, de violencia, de machismo. Y en las hijas, pues inseguridad, una baja autoestima, y nuevamente, el escoger parejas inadecuadas, que después dicen los amigos, la gente, pero ¿por qué justamente enganchas con una persona que te trata así? Y no es poco frecuente ver que atrás han tenido un pasado donde han sido tratadas así. Y aunque no lo hubieran querido, hubieran dicho, yo no repito esto, lamentablemente somos tan complejos los seres humanos y a nivel de psique, te digo, yo veo mucho el tema de terapias, ¿no? Como de recomponer, de sanar heridas,
no se dan cuenta y terminan, pues, hasta, te digo, sintiéndose más cómodas con personas que son violentas, duras, que no las respetan, ¿no? Entonces yo creo que la huella que deja, yendo puntualmente a lo que me estás preguntando, es una herida muy profunda, este tema de la violencia, el machismo, y creo que la mejor manera de sanarlo a nivel de sociedad es a partir de cómo lo lleva cada padre en su familia. Hace un momento mencionó que la mamá y el papá tienen roles diferentes, pero hay cosas comunes, ¿no? ¿Qué pasa cuando el padre abandona a los hijos o muere muy temprano? De acuerdo, es decir, que hay una ausencia de la figura paterna. Mira, indudablemente sabemos historias de muchísimas madres que son heroicas en querer hacer de padre y madre, pero yo en la práctica veo que, si quieres, a nivel, y me ciño a lo psicológico, ¿no? A nivel de su formación psicológica, el vacío está allí. O sea, la mamá va a hacer lo que más pueda, pero no llega a suplantar. O sea, no es real que ocupe ese vacío. Es más, la persona muchísimas veces reconoce, no es que a mí me faltó mi papá, a mí me dejó mi papá. Incluso a mí mi papá no me quiso reconocer, en fin, o sea, y sí queda como un vacío que es claro en el mismo discurso de la persona cuando ella es adulta. Entonces yo creo que también eso es algo que nos va demostrando que la mamá no lo va a suplantar. Es más, en los colegios, yo he trabajado 8 años en colegio, y muchas veces en estas situaciones recomendábamos que se pudiera acceder a alguna figura cercana, ¿no? El tío, el abuelo, esos abuelos que realmente han hecho maravilla en la vida de los nietos muchas veces sin saberlo, pero que puedan en un sentido como contribuir a que la hija, el hijo tengan, si quieres, y lo tienen, ¿ah? Un asidero de una figura paterna. Y creo que lo tienen porque te comparto, incluso hasta en el momento de evaluarlos con pruebas que puedan ser proyectivas o que acceden a niveles más preconscientes, o como narran su historia, o como ves que son sus características, tú ves, mira, en esta persona influyó esta figura paterna, ya que lamentablemente su papá murió tempranamente o lo que fuera, ¿no? Doctora, como sabemos, la realidad de nuestras familias no es perfecta, ¿no? ¿Es cierto que la persona no está determinada por su entorno familiar? Así es. Yo sinceramente no creo en el determinismo psicológico. Resalto esto porque creo que sí es bueno tomarlo en cuenta. No es imposible que sea feliz. Es más, puede ser ese chico un buen padre, a pesar de haber tenido carencias tan fuertes. Definitivamente hay algo que es mucho más profundo, que es la dimensión espiritual. Y aquí mi respuesta las he dado en la línea más puntuales psicológicamente, pero lo espiritual, tengo también casos donde la persona pues optó por aprender esa paternidad que no se la dio su papá, pues en su vida, en su relación con Dios, con un Dios Padre misericordioso, protector. Y no pocos también se vuelven pues hijos espirituales de San José, ¿no? De verdad eso es real, o sea, eso, y te digo, no solamente para salvarlos del vacío psicológico que puede haber, sino eso va permeando, eso va como llegando también a lo psicológico, ¿de acuerdo? O sea, nada es determinista acá. La idea es de tener claramente, lo más que se pueda, valga la redundancia, una idea de cómo encaminar cuando se dan estos vacíos. Yo entiendo perfectamente que la situación actual tiene mucho el tema de familias divididas, de madres solteras, de abandonos y también de, pues, mueren, ¿no? O sea, pueden suscitarse muchas situaciones. No hay un determinismo, Blanca, de todas maneras, solo que accediendo un poco a esta realidad, es bueno que uno tenga conciencia de eso. Y te lo digo también, ya que me lo preguntas en vistas a que la vida no es perfecta. Cuando un padre se va, ¿de acuerdo? Cuando un padre por A o por B, ellos deciden cortar o él decide, en la medida de lo posible que mantengan contacto con los hijos. Y de verdad, en la medida de lo imposible, que mantengan una buena relación con la mamá. No sabes lo difícil, lo duro que es para estos chicos cuando son adolescentes el tener que sentir que si son del bando de la mamá, del papá, aunque no digan nada, porque creo que hoy por hoy ya los papás jóvenes tienen bien claro que el discurso de yo respeto a tu mamá, pero esto no funcionó y en fin, tratan como de no negativizar la figura de la mamá. Yo veo mucho esfuerzo, creo que los jóvenes ahora tienen más información también sobre cómo es lo mejor actuar, pero quieras que no, el hijo percibe ese clima de malestar, ese clima de a veces de ruptura. Yo claramente sé que no van a ser los mejores amigos, pero que sí haya un trato de respeto, cordial, y de valorar que sea auténtico, porque de esa manera los hijos, pues, enfrente de estas rupturas que se dan, por lo menos perciben que hay dos personas que estuvieron al inicio de su vida y que se mantienen vinculadas y que hay la
posibilidad de un ámbito, si se quiere, de respeto y de valoración, ¿no? Gracias, doctora, por esta respuesta. Una última pregunta, porque ya el tiempo nos gana, lamentablemente. ¿Qué consejos podría darle a los padres y futuros padres para mejorar la relación con sus hijos, tanto varones como mujeres, en este tiempo que nos ha tocado vivir? Bien, dado que el tiempo es apremiante, directamente les recomiendo, en esta pandemia, en estos momentos tan difíciles, vuelvan a leer y a rezar Patris Corde. Es una carta que ha escrito el Papa el 8 de diciembre del año pasado, y yo cuando la leí, gratamente vi y confirmé lo vigente que es la figura de San José. Cómo él acepta, y hagamos el paralelo, chiquito, simplemente que cada papá que nos está escuchando, que haga el paralelo entre lo que vivió San José cuando se enteró del embarazo de María, cuando tuvieron que recibir al niño en el pesebre, la huida de Egipto, el ir a un lugar, pero después ir a Nazaret, el estar cuidando siempre. O sea, realmente vivió una incertidumbre casi permanente, y sin embargo respondió tan bien. Y esas virtudes, esas conductas, esas actitudes que San José vive y que son tan hermosamente descritas en esta carta, yo les digo, siguen siendo vigentes en un aspecto psicológico. No basta la resiliencia. Aquí tiene que ser una dimensión espiritual que fortalezca toda la dimensión psicológica. Y el ver cómo San José discierne, ¿no? Cómo San José en oración va viendo lo que Dios le pide y puede aceptar esta situación actual, es, creo, el mejor consejo que pueden recibir. Yo sé que es muy duro para los papás en este momento, con inseguridad laboral, económica, todos metidos, hasta muchas veces hacinados en un solo espacio, la paciencia para los chicos, el agotamiento. Tengo papás que no pueden ni dormir, o sea, realmente están con problemas de ansiedad, insomnio, etcétera, pero el volver a lo elemental, que es aceptar esas condiciones que Dios pide, que pide que la aceptemos, porque Dios no nos manda esta situación, pero la permite. De verdad nos lleva a poder ir desarrollando creencias, conductas, actitudes, si quieren, disposiciones que son valiosísimas. Este tiempo de pandemia puede ser para sus hijos un tiempo, como les digo, no solo de resiliencia, sino de fortaleza a todo nivel y de fortaleza en el amor. Les recomiendo que la lean y van a ver que van a salir con muchas luces. Cuando habla de resiliencia, ¿a qué se refiere? La resiliencia, que es tan popular hoy en día, y es bueno que lo sea, ¿no? Es la capacidad de vivir en medio de adversidades y de poder salir fortalecido, más fuerte de lo que se estaba al inicio de lo que se puede haber vivido, ¿no? Entonces es una característica que desde la psicología se ha querido, si quieres, conceptualizar para que se pueda entender, y hoy por hoy se entiende como un valor, ¿no? Ya no se pretende simplemente vamos a ayudar en el trauma, sino ahora una meta es vamos a ayudar para que la persona pueda ser más resiliente. Y lo encuentro muy valioso. Sin embargo, también en la práctica te digo, es mucho más completo el poder entender una fortaleza en el amor espiritual que incluye esta resiliencia psicológica que muchas veces buscamos, ¿no? Excelente. Gracias, doctora Casuso. La verdad, todo lo que nos ha dicho hoy nos ayuda mucho y es de suma importancia para nuestras familias. Para aquellas personas que deseen contactar a la doctora Casuso, ella hace terapia vía Zoom y pueden escribirle a lcasuso@gmail.com. Lo voy a deletrear. lcasuso@gmail.com. Desde ya le extendemos una invitación para que nos acompañe en otro programa. Con mucho gusto, y que Dios siga bendiciendo la misión que hacen. Antes de terminar, un aviso. Atención, jóvenes. La parroquia Santo Tomás en Lenoir City tiene un excelente grupo de jóvenes adultos e invita a chicos y chicas entre 18 y 35 años a que participen. Ellos se reúnen un viernes cada 2 semanas, así que anímense a participar el 5 y el 19 de marzo. Pueden llamar a Selena Ledesma al 865-684-9608. Y si no fue a misa anoche, el Señor lo espera el día de hoy. Para ver los horarios de las misas, visite nuestra página de internet dionox.org. No se olviden, queridos oyentes, de dejarnos sus comentarios y sus preguntas al teléfono 865-637-4769. Recuerden que hay muchas dudas en nuestra fe, hay momentos en los que queremos preguntar, de pronto a veces no hemos tenido los espacios, pues este es un espacio propicio para eso. Los esperamos y no se olviden de escuchar su programa La Voz Católica todos los domingos a las 11 de la mañana. Que el Señor esté con ustedes
y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Feliz domingo para todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.